estuvimos incursionando en un tema interesante que nos mostraba que aún en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, cuando el Señor daba las ordenanzas a su pueblo judío, todas esas ordenanzas estaban preparadas y dispuestas de modo tal que sean un anticipo de lo que habría de venir. Dios sabe todo. Dios no tiene tiempos, es atemporal. Entonces, lo que va a suceder al final y al principio para Él es hoy o mañana o pasado. No tiene los tiempos demarcados. Nosotros sí estamos demarcados por el tiempo, lo que fue antes, lo que es ahora, lo que va a ser después. Dios ya veía la venida del Mesías para su pueblo y anticipó lo que nosotros en teología le llamamos tipos, un tipo de lo que habría de venir. Un tipo es una representación de algo que va a venir después de muchos años o después de muchos siglos. Pero Dios lo representaba. Y en el libro de Levíticos representaba la ofrenda de animales. En ella era un tipo de la ofrenda expiatoria de la muerte de Cristo, ¿no? La ofrenda de vegetales es un tipo de la vida de Cristo. No ya de la expiación, sino de la vida. Esa ofrenda de vegetales, dijimos, que representa a Jesucristo hombre. La ofrenda de vegetales, que lo hemos explicado detalladamente, refleja o es un tipo de la perfecta humanidad de Cristo. Y decíamos que esa ofrenda de vegetales estaba constituido por la flor de harina, que representaba, era una sombra del hombre perfecto y que representaba la humanidad de Cristo, a Cristo hombre. No a Cristo muriendo, sino a Cristo viviendo. Ya en el libro de Levíticos, las ordenanzas mostraban a Cristo muriendo cuando era el holocausto de animales, la ofrenda de animales, y a Cristo viviendo, a Cristo hombre, en la ofrenda de vegetales. Y para hacer una pequeña síntesis, los ingredientes eran la flor de harina y el aceite. El aceite era un ingrediente de esa ofrenda. Y el aceite representaba al Espíritu Santo, era un tipo del Espíritu Santo que habría de venir sobre la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y cuando cumplió su misión, su función, fue ungido por el Espíritu Santo. Eso ya lo hemos explicado. Nosotros, que somos propensos a hacer las cosas por nuestra cuenta, a vivir en función de nuestras energías y de nuestras decisiones, nosotros que nos manejamos nosotros por nuestra propia cuenta, Jesucristo, el mismo Jesucristo, tenía la presencia del Espíritu Santo que le ungía para el servicio. Quizás nosotros, los seres humanos, que no somos dioses, seremos más que dioses, que no buscamos tanto el Espíritu Santo.
A veces venimos tan desganados. Hasta Jesús buscó el Espíritu Santo y en la ofrenda de vegetales se representaba el aceite, representaba esa presencia del Espíritu Santo. Y decimos que esa ofrenda debía contener también el incienso. El incienso es que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Representa que todo lo que hizo Cristo se elevaba como un perfume agradable a Dios, porque era en cumplimiento de la voluntad de Dios. Y dijimos que también debía ser sazonada con sal la ofrenda. Y la sal representaba lo permanente, lo incorruptible, aquello que se coloca para que no se eche a perder. Nosotros necesitamos que no nos echemos a perder. Necesitamos que la palabra de Dios no sea corrompida, ni sea desviada, ni sea adulterada. La sal representa o simbolizaba ese hecho, lo permanente de la ofrenda hecha a Dios. Eso, en brevísimo resumen, lo que exhaustivamente explicamos, pero me quedó algo pendiente para completar el tema. Por eso vuelvo a traerles el tema para hacerles conocer cuáles son los ingredientes que no deben estar contenidos en la ofrenda. Lo que vimos son los ingredientes que en la ofrenda de vegetales que se hacían según el libro de Levíticos, eran los ingredientes que se debían poner y se debían ofrendar. Dijimos la flor de harina con todos los otros ingredientes que hemos mencionado. Pero hay dos ingredientes que no deben estar contenidos en esa ofrenda que representa la humanidad de Cristo, que representa la vida de Cristo, que es un tipo de ese Jesús vivo que habría de venir. Y Levíticos 2:11 dice: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. Primer ingrediente. Ninguna ofrenda es con levadura. Porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel. Segundo ingrediente que no debía contener esa ofrenda. Ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. O sea, flor de harina, aceite, incienso, sal, pero nunca levadura y miel. Y vamos a ver por qué. El versículo 2:12 dice: como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. O sea, no son olor grato a Jehová. La levadura no puede ser ofrecida porque representa el mal, representa el pecado. La levadura representa lo que leuda, lo que contagia, lo que contamina, lo corrupto. Representa la impureza. Por eso, en la Pascua judía, el pueblo hebreo celebraba la fiesta de los panes sin levadura después de la Pascua. Panes sin levadura, porque los panes ofrecidos a Dios no debían contener levadura porque es representar
o es como si contuvieran el pecado. O sea que la ofrenda de vegetales representa la pureza, representa la libertad del pecado y no debe contener aquello que representa el pecado o que representa lo impuro. En la cena, en la última cena del Señor, Él comió junto a discípulos panes sin levadura. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Es decir, que la celebración de la última cena fue con panes sin levadura. Por eso, nosotros, para participar de la cena del Señor, hacemos nuestro propio pan. No comemos un pan común, hacemos un pan sin levadura. Porque si el Señor dice, este es mi cuerpo, mal podemos hacer o participar de la cena del Señor con un cuerpo que contiene, o con un pan que contiene levadura que simboliza el pecado. El cuerpo de Jesús no tenía pecado. Por ende, su representación o la representación que se hace a través del pan en la cena del Señor debe hacerse también con pan sin levadura. Porque la levadura representa lo impuro, lo corrupto. Hay iglesias que celebran la cena del Señor con un pan común. Significa eso que aunque sea un símbolo, están simbolizando, porque para muchos es un símbolo, están considerando, simbolizando que el cuerpo del Señor tiene pecado. Y es delicado. Está bien, es una representación. Pueden decir, sí, pero para nosotros es un símbolo. Bueno, pero aún lo están simbolizando mal. No corresponde simbolizarlo con un pan con levadura. Porque estaba prohibido en Levítico ya, como ofrenda a Dios, ofrecer levadura. Entonces, en la ofrenda vegetal no debe haber levadura porque representa el mal. Y porque Cristo era puro y perfecto, no puede estar representado por algo que contiene un símbolo del mal. A Cristo siempre, en todas las cosas, en su palabra, en la cena, en los símbolos, en todo, hay que representarlo en todo lo virtuoso que era. Y no tomar las cosas a la ligera. Entonces, esa ofrenda de vegetales era un tipo de la vida del Señor y no puede ofrendarse algo de modo tal de pensar que la vida del Señor tenía pecado. Porque eso se está diciendo cuando se ofrenda o se cena o se participa de pan con levadura. De allí la importancia. Cristo era un hombre perfecto. Tenía aceite, todo lo que hacía era para la gloria de Dios, libre de pecados. Su palabra era sazonada con sal. No puede tener, y no podemos simbolizarlo con nada que sea
asimilable al pecado, como es la levadura, que es ofrenda prohibida por Dios en Levíticos. No lo estamos diciendo nosotros, lo dice la palabra de Dios, Levíticos 2:11. Entonces, Cristo era sin levadura en su naturaleza y sin levadura en su vida. Y la ofrenda de vegetales representa la vida de Jesús. Y el perfume que elevó a Dios fue de excelencia, libre de pecado. Eso en cuanto a la levadura. El otro ingrediente que no debe tener o que no debía tener la ofrenda de vegetales era la miel. Les releo lo que habíamos visto antes de Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. Ninguna ofrenda será con levadura. Ninguna. Y ninguna es ninguna. Porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel. ¿Y saben por qué? La miel es símbolo o representa lo que nos atrae, eso que es sabroso, eso que es delicioso, pero que no forma parte de la voluntad de Dios. Es lo que le gusta al hombre, el mundo, el ego, que le soben el ego. Eso es la miel. Cuando te soban el ego, ¡ay, qué lindo! Es la miel. Para Dios no sirve. Es dulce. Y en el mundo podemos encontrar placeres. Y que de pronto se pueden pasar momentos placenteros, compartiendo cosas mundanas que agradan a la carne. Es la miel. O sea que todo lo que exalte la carne y todo lo que exalte al ego es la miel que nos aparta de la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque la miel tiene cambios, fermenta, cambia en su composición. Y Dios quiere que el cristiano no tenga cambios, que no fermente, que no empiece a echar olor o cambiar su composición. Quiere que esté firme en sus conceptos, en sus decisiones, en su camino. Por ejemplo, el ser humano está muy atraído por los sentimientos. Tenemos preferencia por aquellos con quienes tenemos sentimientos favorables. Inclusive tenemos preferencias para aquellos que son parte o que son la familia de sangre. Y bueno, si eso predomina por sobre Dios, está predominando la miel. Porque es lindo compartir momentos y ofrecer soluciones a quienes nosotros queremos, a quienes nosotros amamos, a quienes son parte de nuestra familia en la carne, en la sangre. Nos agrada. Es la miel. Pero si es en detrimento de la gloria de Dios, y si eso implica postergar a Dios o tener preferencias especiales, como en la iglesia no debe haber preferencias,
En la iglesia somos todos iguales ante Dios. La miel significa hacer preferencias, significa hacer acepción de personas. Porque uno es mi hijo, porque el otro es mi padre, porque el otro es mi hermano, porque el otro es mi cuñado. Y no, ante Dios somos todos iguales. Y nosotros nos gozamos cuando se ve favorecido mi hijo, mi padre, mi hermano, mi nieto. Es la miel. Cristo debe ser lo más importante en todo momento. Pero en ciertas y determinadas situaciones, cuando queremos hacer prevalecer nuestros sentimientos, queremos o estamos haciendo prevalecer la miel. Y Dios no quiere que le ofrendemos miel. Dios quiere que Él esté primero. Por ejemplo, es lindo ir a hacer algún deporte el sábado. ¿Eh? Y después venir al templo cansado. Y bueno, te quedaste con la miel. Lo que te hace bien, lo que te gusta. Pero no es lo que Dios te pidió en ese momento o en esa ocasión. No quiere decir que Dios no pretende que haga deporte. Quiere decir que en su momento, que cuando estés con Él de verdad. Libre de toda preocupación, libre de todo cansancio, libre de todo agotamiento, que estés de verdad con Él. Que no privilegies la miel por encima de la verdad. Eso es lo que significa. Las ofrendas que le damos a Dios deben ser puras, de corazón. Por eso yo les insisto tanto, ofrendemos alabanza y adoración a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra entrega. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque si no, si nosotros priorizamos el cansancio o priorizamos que estamos esperando a fulano o a mengano, estamos priorizando la miel. Y Dios no quiere que le ofrendemos miel. Dios quiere que le ofrendemos cosas puras, sin contaminación y sin pecado. Dios quiere que haya en nosotros un compromiso genuino, verdadero, no mezclado con otras preferencias. Por eso dice, no me ofrenden miel. La miel es muy linda, es muy rica, puede ser hasta en algunos casos curativa, pero para los hombres, para Dios dice no. Para mí, dame todo. Tu compromiso debe ser real. No debo estar después que, o después de. Genuino, real. Y no es tanto lo que te pide. Porque así como Él tuvo el equilibrio necesario para andar según su naturaleza humana y según su naturaleza divina, a nosotros también nos pide el equilibrio necesario para que a Dios sean las cosas de Dios y al César lo que es del César. Vino María, la madre de Jesús, a buscarlo a él cuando estaba en el templo. ¿Y él qué le respondió? Bueno, no viene mi mamá a buscarme. Yo dejo todo porque voy a verme con mi mamá, con la miel. Le voy a dar privilegio a mi sentimiento de amor de hijo. En cambio, él a su madre le contestó, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar?
ahora estoy con las cosas de Dios. Y cuando estoy con las cosas de Dios, no me molestes. Porque primero está Dios. No le dijo así. Bueno, yo estoy parafraseando lo que le quiso decir el Señor con esta pregunta. O sea, que nuestras relaciones naturales, nuestros sentimientos, nuestras preferencias humanas, carnales y naturales no deben usurpar la consagración que le damos a Dios. No deben ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Nadie tiene derecho, ni nadie tiene preferencia, porque la madre podría haber dicho, bueno, no, decirle que venga, que yo soy la madre. Y tienen que obedecer a su madre. Jesús obedeció primero a Dios. En consecuencia, cuando nosotros le servimos a Dios, no tenemos que mezclar la miel con el servicio, los sentimientos con el amor a Dios. Las relaciones de parentesco no deben prevalecer por sobre Dios. Nuestro egocentrismo, nuestro ego, nuestro egoísmo no debe estar por encima de Dios jamás. La miel nunca debe ser la ofrenda que le damos a Dios. Jesús priorizó a Dios y no la miel. ¿Y saben por qué? Porque podría decirse, bueno, lo que pasa es que Dios también es exigente, es egoísta, me quiere para Él. Lo que pasa es que el Señor sabe que cuando nosotros tenemos preferencia a las cuestiones naturales y humanas, nuestra vida espiritual se ve afectada. Nuestra vida espiritual tiene merma, no tiene crecimiento. Y en Cristo se consolidan, se conforman y se combinan las dos cosas. Lo perfecto, lo perfectamente humano y lo perfectamente divino. Bueno, ya de por sí, lo de Dios, o Dios siempre es perfecto. Entonces, nos dice, bueno, no descuidemos las cosas de Dios por otras cosas que nos agradan, por la miel. No descuidemos las cosas de Dios para inclinarnos hacia la miel. Estos dos conceptos y estos dos ingredientes que forman parte de la ofrenda que le damos a Dios, tenemos que tenerlos muy en cuenta. A veces le ofrendamos a Dios como tipo de la humanidad de Cristo cosas que tienen levadura o que tienen miel. Dios quiere que sepamos separar las cosas. Lo más importante es Dios separado de todo lo demás. No te prohíbe que vos tengas afectos naturales, pero en su debido lugar. Y en su debido momento y en su debido tiempo. Porque el servicio a Dios debe ser sin levadura y sin miel. De esta manera,
cerramos el tema de las ofrendas vegetales. Ofrendas que representaban la vida de Cristo, la vida de la persona de Jesús. Y hemos visto y hemos profundizado en los ingredientes que debe tener esa ofrenda, o que debía tener esa ofrenda, y qué representaba cada uno de esos ingredientes. Y hemos visto ahora los ingredientes que no debe contener esa ofrenda y qué representan esos ingredientes. Que Dios nos ayude a que sean